Hola. Cuando se habla de energía mental, evidentemente hay que hablar de la energía que se puede recibir, pero también, y a lo mejor más que todo, de la que se tiene, de la que se acumula y más aún, de la que se puede reorganizar. Siguiendo la línea ya dibujada en la anterior cinta de este capítulo, vamos a hablar ahora no de sustancias, sino de entes. Van a ser inicialmente plantas. Me limitaré a dos plantas, porque frente al abanico infinito del mundo vegetal, que es el tesoro heredado de toda la humanidad frente a su destino, evidentemente es muy difícil escoger. Pero hay dos que, de todas maneras, desde siempre y en todas partes, sobresalen de todas las demás. La primera es un árbol, es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un bicho extraño. Tiene como mínimo 200 millones de años, ya que se ha encontrado en capas sedimentales de esta antigüedad y más aún, pero no ha cambiado desde 200 millones de años hasta ahora. Es un árbol increíble. Imagínense que si hay un incendio es tiene unos sistemas que hacen que va a segregar, va a fabricar, va a expulsar afuera de su tronco unas sustancias, una especie de látex que es termodependiente y que fabrica una capa aislante que impide de que queme dentro de un incendio, lo que hace que si en un bosque que quema hay unos ginkgos, lo más probable es que desaparezca el bosque y a los 3 años vuelva a brotar el ginkgo. Es una planta extraña porque toda su estructura es prácticamente coincidente con lo que era el panorama de la Tierra y de nuestra realidad orgánica cuando empezó a aparecer la conciencia. Es el más viejo compañero de la mente humana. Sobre el ginkgo, afuera de las leyendas que corren sobre él, hay que decir más que cualquier otra cosa dos datos. Uno, hace unos años un hombre genial que en otras circunstancias hubiera probablemente acabado obteniendo el premio Nobel. Quiero hablar del doctor y profesor Belyansky. Era entonces director de investigaciones en el Instituto Pasteur en Francia. Este hombre, que investigaba sobre las alteraciones de material genético en células alteradas, descubrió, entre otras cosas, porque tocaba más sustancias, que uno de los extractos que se podía hacer de la hoja del ginkgo biloba era el más prodigioso estimulador de las defensas inmunitarias que se podían conocer. Cuando se dio cuenta de lo que tenía entre manos, este hombre, evidentemente, digo evidentemente porque es un verdadero investigador, un hombre de ciencia, de amor y de humanidad, se dijo en el acto, pero si esto permite luchar contra todas las cosas que van compaginadas con una deficiencia inmunitaria, va a actuar sobre el cáncer y va a actuar sobre el SIDA. Y puso en marcha un programa de investigación, un protocolo, que le permitió averiguar que efectivamente así era. Llegó a aislar una parte de ultralisado de hoja de ginkgo biloba que administrado a pacientes cancerosos y a pacientes que globalmente se podrían definir como gente que padecía deficiencia inmunitaria, obtuvo unos resultados poco menos que alucinantes. ¿Qué pasó? Pues muy fácil.
que este hombre, como todos los genios, era un poco naif, con lo cual, en vez de seguir haciendo el bien, se atrevió a comentar que lo hacía. Pidió de publicar sus resultados en lo que desde ya unos años, y es una pena, es el camino normal de los investigadores. Una ley que los americanos llaman publish or perish, o sea, publicas o pereces. Y ahí pues destapó la historia. El resultado de la operación, pues pasó en un santiamén de ser director de investigaciones en el Institut Pasteur francés a estar poco menos que al paro, porque lo echaron, le quitaron sus títulos, sus derechos, le quitaron hasta el derecho de ejercer, seguir haciendo sus investigaciones, utilizar los resultados de lo que había encontrado mediante la inteligencia y la sensibilidad regalada por la vida a lo que su cuerpo le permitía ser. Evidentemente, nadie muere así como así, ni Giordano Bruno hace unos 300 años desapareció en la hoguera sin dejar huellas. Con lo cual, ahora mismo, una serie de personas, unas movidas por buenas intenciones y otras menos, se han puesto a intentar comercializar. Digo bien comercializar porque la intención inicial era el tener y hacer una difusión, poner a disposición de los que lo necesitaban, los preparados, calculados por Berjanski. Esta gente se hace conocer como COBRA, o sea, Centro Oncológico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo ahora mismo no es algo destinado a fomentar ni a alimentar el interés hacia lo que ya no me creo de los grupos Cobra, pero sí, tengo que decirte que el ginkgo, sea bajo forma de esos ultralizados, de esos extractos de hojas que no solo están disponibles dentro de los grupos Cobra, sino que también están disponibles en Estados Unidos, en España, en todas partes. Pero también el hecho de que el consumir tontamente hojas de ginkgo va a provocar los resultados. El ginkgo mejora la memoria. El ginkgo abre las puertas hacia zonas de la conciencia en las cuales habitualmente el ser humano no va. El acceso limitado que tenemos a nuestro banco de datos ya queda totalmente perecedor y podemos, si queramos, si las cargas emotivas que nos impiden saber lo que desde siempre tenemos clavado dentro del corazón y la mente, pues está disponible. Os ruego a todos los aventureros del espíritu, a los que quieren saber lo de antes y después, a todos los que están dispuestos a usar para el bien de los demás lo que pueden descubrir de tesoros dentro de las cuevas íntimas que les pertenecen y les correspondan. Cojan, buscan, crean, planten, utilicen ginkgo biloba. Poco importa la forma en la cual lo hacen, solo procuren de no dar alimento ni motivos para que se monte otra vez una estafa o un comercio que al final el límite entre los dos es muy difícil de entender o encontrar, y promocionen el uso, porque si queremos que este mundo se salve tenemos que promocionar la conciencia, la nuestra propia y la de los que nos rodean. La segunda planta tiene una historia divertidísima. Son 3.000 años más o menos que está utilizada por los chamanes de culturas siberianas, desde los chamanes de los tunguses, los kirguises, los chamanes de la zona y la franja limítrofa entre la gran llanura siberiana plantada de abedules y las zonas actualmente limitadas por esas montañas que siguen los terrenos del Irak, del Irán, del Afganistán, del Pakistán, del límite exterior del desierto del Taklamakan. Quiero hablar de la zona de la Siberia sur-oeste. Ahí los chamanes desde siempre utilizan, amén de otras plantas y otras sustancias como pueden ser unas setas un poco tóxicas, utilizan
algo que ahora está conocido como el ginseng siberiano, ya que pertenece a la mismísima familia que el ginseng, o sea, a la familia de las arañáceas, al igual que la hiedra. Se llama el Eleutherococcus senticosus maxim, en España conocido como el eleuterococo. Sus funciones, sus virtudes o intereses son los siguientes. El eleuterococo parece movilizar una especie de memoria celular. O sea, la casi totalidad de las sustancias que utilizamos desde siempre para atender al cuerpo humano están dirigidas a colonias celulares que conocemos como órganos. Pero olvidan totalmente la realidad única, monádica, anterior, que es la existencia celular. En realidad el cuerpo empieza por ser células, una por una y una después de otra. El eleuterococo permite movilizar las reservas de coherencia y de energía de cada célula. Su auge actual está debido a una historia más extraña aún. No sé si se acuerdan de que hubo unos Juegos Olímpicos en Moscú. Cuando los Juegos Olímpicos en Moscú, los rusos decidieron de utilizar cosas para que sus atletas lleguen a demostrar frente a la mirada universal el valor, el interés y la plus en general que representaba el mundo socialo-comunista, y lo tienen que hacer evidentemente siendo los mejores. Me dirán que frente a los cientos de millones de población era fácil encontrar campeones. No, no es cierto, porque esto es una visión desde fuera que no corresponde a nada cierto, nada real. Lo que hicieron es buscar lo que podían dar para que los atletas dieran lo mejor y lo más de lo que podían. Buscaron, como lo hacían ya desde varios decenios, cómo hacer para liberar esas fuerzas innatas, esta prodigiosa reserva de inmensidad que tiene el ser humano. Y al final puede ser que esta intuición de gigantismo y de absoluto que está a la raíz de todos los socialismos. Bueno, en fin de cuentas, se llegó a comunicar con la herencia de los chamanes siberianos y se hizo consumir a los atletas. Eran muchos, más de 1000 en esos juegos. El Eleutherococcus, ginseng siberiano. Todo funcionó muy bien, ganaron un montón de medallas, enhorabuena, pero lo bonito viene después. Resulta de que una vez acabados los Juegos Olímpicos, los que tienen medallas los ponen en unas vitrinas, un escaparate, la familia les felicita, el alcalde les felicita, quien sea les felicita. Pasados 2 meses nadie se acuerda de nadie. Y ahí, frente al hecho de que los próximos Juegos Olímpicos son dentro de 4 años y que hay que dejar pasos a los jóvenes, ¿qué hacer? ¿Acabar como un jubilado de medallas? No es ninguna cosa grata, basta hablar con un antiguo boxeador para darse cuenta de cómo puede ser. Y ahí, proceso alucinante. Se apunta una cantidad gigantesca de esos atletas a la universidad. Que me dirán que al apuntarse no quiere decir nada, pero ojo, se apuntan, van y obtienen resultados muy fuera de lo común. Como los rusos entonces eran gente, y lo son aún, muy sistemáticas, quiero decir, el peso del papeleo burocrático, se tienen datos alucinantes sobre esto. Resulta de que hay gente que ha pasado de tener un 100, 105, 108, la norma habitual europea de cociente intelectual, ha pasado a tener 125, 130, 140, se han vuelto a hacer estudios académicos, universitarios, y han tenido éxito. Se ha intentado comunicar esos resultados al mundo occidental, entre comillas. Ha llegado parcialmente. No se utiliza bien el eleuterococo actualmente. En realidad, como la función primordial del eleuterococo es de permitir cosas prohibidas, es una especie de llave maestra de la mente, habría que considerarlo muchísimo más como un adaptógeno, o sea,
algo que permite aceptar cosas que normalmente no podrían pasar, como la llave de una casa en la cerradura de otra, que como una sustancia, un producto milagroso. De todas maneras os aconsejo, porque es muy barato de utilizar. No compréis nunca el Electrococo en cápsulas o en lo que sea. Busquen a alguien que se lo va a vender por kilos en polvo. Háganlo. Además les costará unas 40 veces más barato que si lo compraban ya preparado. Y tómense al día el equivalente de una cucharadita pequeña de polvo. Los resultados van a ser alucinantes. De todas maneras, van a gastar un poco menos de la cuarta parte de un café al día. Vale la pena. Vale la pena. Ahora que he acabado con las dos plantas de las cuales os quería hablar, vamos a pasar a una zona un poco más especial. No es la puerta sobre la cuarta dimensión, pero sí pasan ahí cosas que no os pido que me crean, os ruego de que comprueben e intenten. No hay peligro ninguno en intentar lo que ahora mismo os voy a empezar a contar. Se trata de una cosa muy especial. Vamos a hablar en plan cateto. Para hacer lo que voy a explicar ahora os hace falta conseguir unas cuantas botellas de cristal blanco, quiero decir blanco transparente, no esos cristales que cogen un color verdoso por 100.000 recuperaciones y usos y fundición y refundiciones. Unas botellas de cristal blanco. Busquen botellas que tengan una tapadera de rosca, porque los corchos plantearían problema para unas cuantas técnicas. En el caso de que no encuentren cosas de roscas, cojan corcho, pero compren cera de fundir, ¿sabes? Y tapen después bien para que no haya ninguna humedad que pueda llegar. Hace ya más de 30 años que me ocupo de esto y hay unas cuantas cosas de las cuales me he dado cuenta. Si lo que se está persiguiendo es dinamizar, aumentar, vitalizar, poner en marcha, hace falta influencias que podríamos llamar solares. Si alguien está buscando aumentar su sensibilidad, su disponibilidad, su posibilidad de impregnarse, llenarse de algo por pasividad, los influjos que hay que buscar son de tipo lunar. Si hace falta un poco de vitalidad, o sea, añadir a la idea de algo que habría que hacer, la energía que permite hacerlo, lo que hace falta es la misma fuerza que corre con los torrentes que caen desde las montañas, o lo que pasa con el mar abierto cuando sube y baja sometido a los vientos y los corrientes. Si lo que se busca es un contacto con lo que nos rodea realmente, un contacto con la tierra, el hacer raíces y hundirse dentro del suelo, hay que conectar con la tierra. Y si acaso ustedes o usted es uno de esos seres que sueña con los espacios infinitos de la mente librada de los cuerpos, de las historias y los momentos de las hazañas vitales, si lo que quiere es la eternidad, si su sed, sus ganas son el conocer sin demostrar, el saber sin tener que enseñar, el estar sin tener que hacer, el comulgar con la voluntad universal, el estar muy cerca y casi cómplice de la creación. Por ese momento hay que conectar con las estrellas. Todo el procedimiento estará explicado en la segunda cara de esta cinta, pero antes de esto es necesario hablar de cómo tenéis que hacer para estar preparados a lo que explicaré dentro de un momento. Os hace falta solamente botellas vacías, limpias, de cristal blanco, con las tapas que expliqué anteriormente.
Cuando la tengáis, lo que tenéis que hacer antes que utilizar las botellas y lavarlas es lavaros. El ritual de ablución común a todas las tradiciones alrededor del planeta es algo muy importante. Segunda cosa que puede ser que os extrañe, sería genial e ideal si al momento de preparar, limpiar las botellas que van a utilizar para hacer lo que contaré, sería ideal de que estuvierais desnudos, sin nada que os tape, ninguna huella de vergüenza, pecado original o complejo. Y que estéis solos, porque las cosas importantes solo se hacen cuando el ser está solo frente al universo, bebiendo del gran río que alimenta las estrellas y las galaxias. Tenéis que tener, idealmente, 5 botellas limpias. Límpiala durante 10 minutos, con todo el cariño, el amor, y dejando de que su mente vaya donde le dé la gana, sin hacer ningún esfuerzo, porque los esfuerzos solo reforzan las fronteras en vez de abrirlas. Una vez hecho esto, en vez de secar las botellas, póngala al sol. Y si no hay sol, póngala debajo de unas trompilletas, de estas idioteces que hacen broncear los lavabos que trabajan en despachos durante media hora. Y después de esto, por favor, váyanse a descansar, porque nadie puede hacer un trabajo como los que os voy a enseñar sin estar totalmente disponible, en paz con su cuerpo, en paz con su organismo y por lo menos en relación de silencio con los que le rodean. Quédense ahora con el mar, respire hondo. Y si acaso algún cabreo todavía vive o yace en sus intimidades, busque el sitio más apartado de su apartamento, de su casa o del sitio en el cual se encuentre. Y por favor, griten a petarse la garganta y digan al universo lo que tienen dentro. No se pueden hacer cosas maravillosas teniendo un peso sobre el alma.
Hola. Ahora vamos a hablar de cosas prácticas. Lo que les voy a explicar es lo que les permitirá cargar y dinamizar productos en general y, si no quieren utilizar productos, agua, que al final es el mayor componente de todas las cosas vivas en este planeta nuestro. Ya he explicado en la cara anterior el cómo preparar las botellas. Vuelvo a repetirlo por si acaso. Tienen que ser de cristal blanco con tapa de rosca, y si no es de rosca, tenéis que conseguir cera, hacerla fundir y tapar herméticamente las botellas. Existen 5 maneras de dinamizar cosas. Vamos a ir por pasos. Si lo que buscan es algo que aumente la cantidad de energía disponible, o si lo que necesitan es que una sustancia, un producto, tenga un efecto aumentado, que la eficacia esté incrementada. Si necesitan conectar con una fuente de energía que habéis perdido desde tiempo, lo que tenéis que cargar es una botella que contenga, vuelvo a decirlo, agua pura, o bien una de las sustancias que quieren poner en marcha. Lo tenéis que hacer con el sol. Vamos, antes de empezar, a enunciar lo que va a ser permanente en las 5 dinamizaciones que os voy a indicar ahora. Los productos que pueden emplear, aconsejo que sean los clásicos: lecitina en polvo, en líquido o en perlas; aceite de pescado, quiero decir, aceites habituales de salmón, etcétera, que son muy ricos de ácidos poliinsaturados, o sea, aceites que son ácidos grasos. Que se trate de preparados hechos con lactancia, o sea, esperma de pescado, por ejemplo el totus u otros, que son los conjuntos que tienen pues lactancia de pescado y fósforo. Que se trate de extractos de ginkgo, de extractos de deuterococo, de extractos de vinca pervinca, que es la vinca de Madagascar, que también actúa. Que se trate del agrasejo, que se trate del ginseng, que se trate del garum, bajo su forma normal inicial, que está de la autólisis de pescado, o en su forma comercial el sauvignon, que bueno, cada uno se lo piensa. O que se trate de otra cosa de la cual hablaremos, porque habrá una cinta dedicada exclusivamente a esto, que es el superbiomin, o sea, un polvo de rocas metamórficas. El proceso siempre será el mismo. En el proceso de carga solar tenéis que coger la botella de cristal blanco y llenarla o bien con la sustancia pura, y en el caso que se presente lo que queréis utilizar bajo forma de comprimidos o de cápsulas, pasarlos primero dentro de un recipiente con un poco de aceite de girasol o de pepitas de uva, de tal manera que impida de que el agua pueda actuar sobre la integridad del producto. Llenar la botella a media altura y acabar llenándola con agua. Agua no de grifo, porque el contenido que tiene de desinfectantes hace que permanentemente hay el agua, más los bichos que había dentro, más el producto que mató los bichos, más los cadáveres de los bichos, lo cual hace un producto que poco tiene que ver con lo que yo quería decir. De todas maneras, consideré siempre que un agua en la cual no podría vivir un pescado no sirve. Coja esta botella y busque un sitio que reciba permanentemente durante el día la luz del sol. O sea, el ideal es un terreno que no tenga casas muy cercanas o árboles o lo que sea, que pueda proyectar a lo largo del día una sombra, o sea, expuesto al sur, sin masas físicas de ningún lado. En el caso en el cual no conozcáis un sitio así, os señalo de que un campo de fútbol tiene siempre en el tercero inferior
de la cara norte, un sitio en el cual el sol da durante todo el día. Una vez que habéis preparado esta botella con los productos o el producto que queréis dinamizar, iros poner esta botella en un sitio con encima del tapón, sea este de cristal, sea este de corcho con cera, o sea un tapón de rosca, un cristal de cuarzo blanco que encontrarán en todas partes porque existe una infinidad de tiendas que lo venden. No hace falta comprar algo muy caro porque basta que sea cuarzo. Os señalo de que al inicio de la radio se utilizaban unos trozos de cristal de cuarzo de unos milímetros de largo y de diámetro y que estaban sometidos a presión, provocando una alteración eléctrica y a nivel de radiaciones electromagnéticas que se llama el efecto piezoeléctrico, que es al final la única cosa importante. Con lo cual, no busquéis una cosa espectacular, basta las cosas más sencillas. Estamos hablando de realidad y no de fantasmadas mundanas. O sea, resumiendo, en un sitio que le dé el sol permanentemente sin que la sombra toque, una botella de cristal blanco llena a media altura con la sustancia que queréis dinamizar, encima del corcho o de lo que sea que tape la botella pero de manera eficaz, poner un cristal, no buscar una postura, no montar ningún tipo de fantasmada iniciática, entre comillas, porque esto es otra de las chorradas contra las cuales voy a pelear, y dejarlo durante 6 horas. Si podéis, si tenéis la posibilidad, sería fantástico de que cada 2 horas volváis al lado de esto, sin tocarlo, sin acercarse a menos de 3 metros, solo mirando con cariño la botella, la luz que juega con lo que hay dentro y nada más. Al cabo de las 6 horas, llegar, coger la botella metiendo la mano primero encima del cristal y del cuello de la botella para tapar esto, con la otra mano sacar el cristal desde debajo de la mano que tocó la botella, cogerla, envolverla con un papel de aluminio que se vende en rulos y muy fáciles de conseguir en cualquier tienda, llevársela a casa, taparla, esconderla en un sitio en el cual nunca más le vuelva a dar la luz. Averiguar de que la envoltura de papel de aluminio que habéis hecho no deja pasar ningún tipo de rayos de luz, y cada día, si queréis tener resultados, tomarse un culín de un vaso muy pequeño, o sea, el equivalente de una cucharadita de café de esta agua. El peor que os puede pasar es que no funcione, pero si no funciona es que no lo habéis hecho bien. El segundo tipo de dinamización es lunar. Es un poco más complejo porque no se puede hacer cualquier día. Hay que hacerlo un día de luna llena, que en realidad la luna llena dura 3 días cada 28 días. El calendario lunar, o sea, chino, indochino, etc., no es el mismo que el nuestro heredado del Imperio Romano. Basta referirse a un calendario común para saber los días de luna llena, el día antes, el día de luna llena y el día después. Puede ser de que tengáis la mala suerte de que sea un mes en el cual haya tantas nubes como para impedir que la luz de la luna llegue hasta donde vais a poner vuestra botella. Si es así, lo siento, tendréis que esperar un mes en el cual la luz llegue. Es un condicionante, pero puede ser que juegue un papel muy fuerte. El procedimiento es el mismo que el anterior. La botella de cristal blanco, media llena, se añade agua destilada o agua de fuente o agua viva, no agua de grifo. Se pone en un sitio igual que con el sol, expuesto a la totalidad de la irradiación lunar durante unas 6 horas. Lo único que va a cambiar ahora es que tenéis que poner encima del cuello de la botella un cristal de cuarzo también, pero ya no blanco, sino un cristal de ametista. Son cosas baratísimas que se encuentran de todas partes. Otra vez, no hace falta tener una pieza excepcional, que incluso temo las piezas excepcionales porque alteran y están siempre cargadas de soberbia o de envidia, y mejor las cosas discretas o humildes son las que funcionan.
Lo ponéis, pero la botella tiene que estar puesta sobre una hoja de aluminio o un plato de plata, si por casualidad tenéis uno o conseguís conocer algún restaurante que os pueda prestar durante 2 días o una noche un plato de plata. Déjalo 6 horas y después es exactamente el mismo procedimiento, o sea, al momento de cogerlo se pone la mano para tapar el cristal, se coge el cuello de la botella, se envuelve con el papel de aluminio, se lleva a casa y se conserva en un sitio fuera de influencias luminosas. Se toma igual que el otro a razón de un culín de vaso pequeño 3 veces al día. El interés de esta preparación está en que va a aumentar, si realmente tenéis el deseo, su permeabilidad, su sensibilidad, su capacidad de integrar o recoger datos que vienen del mundo exterior. En pocas palabras, les hará un poco una esponja de conocimientos que no tenéis. Puede ser también útil en caso de necesidad para permitir de que, por ejemplo, un medicamento necesario para curar a un enfermo tenga más efectos al aumentar la penetrabilidad del mismo. Pero esto lo dejo al juicio y a la gana de cada uno. La tercera técnica tiene que ver con el agua viva. ¿El agua viva qué es? Exactamente el contrario de lo que hacéis cuando os lavéis con la ducha o el grifo, porque el agua viva es la parte visible, manifestada del gran ciclo del agua, que al final es el ciclo de la vida en el planeta. ¿Qué va a ser el agua viva? El agua viva es un torrente, una pequeña fuente, el riachuelo que cae sin estancarse desde el sitio en el cual las nubes rompen y dan sus aguas a las montañas, yéndose paso a paso y metro después de metro, de rocas en árboles y de barranco en barranco, hasta llegar al mar para completar el gran ciclo de evaporación y condensación que permite al planeta respirar. Ahí hace falta, lo mismo que antes, coger la misma botella, la misma media altura, la misma manera de taparlo, pero lo que hay que hacer es inmergir esta botella dentro de una corriente de agua viva. Idealmente tendrían que haber hecho, por lo menos diría yo, 1 hora u hora y media de camino a pie hasta llegar al punto en el cual vais a poner la botella, porque no es que sea vital de que esté lejos, pero si tenéis el valor de hacer 1 hora u hora y media caminando con la botella llena y preparada para inmergirla en una corriente de agua que cae desde las rocas pegadas al cielo, es muy probable que la intención que habréis puesto va a dar muchísimo más fuerza, poder y capacidad de actuación a lo que estáis preparando. Es muy fácil, pero no está regalado lo que estoy indicando. Ponerlo, por lo tanto, dentro de esta agua, totalmente inmerso. Tiene que estar la botella totalmente metida dentro del agua. Déjenla 6 horas. Un detalle muy importante. El momento ideal para empezar esta operación es el alba. O sea que tendrían que iros de casa a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo que esté todo preparado. Perdón de toser, pero esto se ha grabado en directo. Que todo esté preparado desde el momento en el cual el sol aparece en el horizonte. Desde este momento, y no desde el momento en el cual llegáis, contar 6 horas, después sacarlo y exactamente el mismo procedimiento que para las cargas anteriores. ¿A qué sirve la carga de agua viva? Sirve para tener efectos muy rápidos, puntuales, agudos, cosas casi que podríamos llamar de urgencia. Aconsejo de que no se usen de manera sistemática. Considérelo como un recurso que solo hay que tocar cuando realmente es necesario y como las demás cosas ya no sirven. En realidad, si una botella solar puede durar unos meses, una botella lunar unos años, una botella de agua viva duraría unos decenios. Hay una variante
a esta técnica que es la siguiente. Se prepara la botella lo mismo, etcétera, y se busca un sitio de playa pegado al mar. Yo diría que a cualquier momento, pero normalmente y les aconsejo de buscar el tiempo de las meninas, que es en el mes de enero, momento en el cual, con muchísimo perdón, la mierda y el pis de los turistas ha sido eliminado de nuestras aguas mediterráneas, y irse al inicio del día, igual que con la corriente de agua viva, y enterrar, o sea, poner debajo de la arena, en el límite último hacia mar adentro de las olas, para que se quede totalmente enterrado. Hay que atar una cuerda al cuello de la botella y una vez bien tapado dentro de la arena, a flor de las olas que llegan, pues irse hacia la parte más alta de la playa y ahí pues coger y atar esta cuerda a un palo, porque yo he hecho esto muchísimas veces y si no se hace esto se pierde la botella. Es así de tonto. Dejar 6 horas y a las 6 horas volver y recoger la botella siguiendo la cuerda y destapándola de la arena. Idealmente habría que mirar los calendarios locales para hacerlo en el punto más bajo de la marea baja y esperar a que haya subido y hecho un recorrido total. Pero esto implica 12 horas y no siempre empieza con el día y no siempre acaba con la noche. Dejo al buen querer de cada uno el escoger una y otra técnica. Cuando mejor se hace, mejor funciona. Esto es una cosa que me parece totalmente evidente. Ahora, la utilización de las botellas dinamizadas con agua de mar está mucho más dirigida a gente enferma, porque sirve para restablecer un ciclo de respuestas orgánicas coherente y coincidente con lo que desde siempre es el mensaje de la vida. No se olvide nunca que la vida ha empezado dentro del mar y que todos tenemos en cada una de nuestras células una pequeña gotita del mar primordial, dentro del cual el mensaje de vida que nos llegó, Dios sabe desde dónde, sigue latiendo y enseñándonos que tenemos que poner orden en medio de la entropía universal. La cuarta técnica tiene que ver con la tierra. Y otra vez, pues el ritual es el mismo: botella, cristal blanco, medio llena, bien tapada, y ahí tenéis que buscar un árbol grande, no algo que tenga menos de 20 o 25 años, y si sois una persona de 60 años, buscar un árbol centenario. Tiene que tener más tiempo que el que va, más tiempo de vida, quiero decir. Y encima de esto hay que tener una relación de cariño, de amistad, de admiración, cualquier emoción, que sea de tipo estético, que sea de otra índole, un recuerdo, ¿por qué no? Pero que no sea un árbol cualquiera. Esto puede ser que sea la parte más importante. Al llegar a este árbol, coger una brújula e intentar ubicar el lado este. Como sepáis a dónde está el lado este, o sea, de dónde llega el aliento del universo, porque la Tierra gira de oeste en este, por esto vemos el sol al este, pues cavar delante del árbol, en dirección este, un agujero suficiente para enterrar la botella, de tal manera de que el cuello de la botella esté unos 5 o 6 centímetros por debajo de la superficie, una vez que hayáis vuelto a reponer la tierra en el agujero que habían hecho. Idealmente tendrían que poner una turquesa encima y una abajo, pero si no podéis, cosa que entiendo muy bien, basta poner un trocito de cobre, una plaquita de cobre debajo de la botella, tapar, o sea, plaquita de cobre, botella encima, tapar con tierra y cuando se llega al cuello otra plaquita de cobre y acabar de tapar. Cuando ya se ha vuelto a hacer el nivel de tierra anterior, coger una piedra gorda. Piedra gorda quiere decir que pese igual que uno de sus muslos. Hago una estimación, según las personas va a variar entre 6, 7, 8, 9 kilos. Póngala encima, no es para impedir de que alguien o algo vaya a tocar su botella, no, es para aumentar la condensación de las fuerzas de gravedad en el punto en el cual habéis puesto la botella. Idealmente esto hay que hacerlo a media mañana y ir a destapar a media tarde.
y, como siempre, llevarlo a casa, lo mismo, bien envuelto de papel de aluminio y tomar 3 culines de un vaso pequeño al día. ¿A qué sirve esto? Esto sirve a regularizar los comportamientos anárquicos, tanto de la mente como del organismo. Cualquier persona que tenga ratos de gran cabreo o ratos de entusiasmos, alegrías que pasan en segundos en tristezas enormes, tendría que utilizar o el agua o los puntos dinamizados con esta técnica. Ahora voy a indicar la última técnica que casi no os aconsejo utilizar si no habéis probado por lo menos 2 de las anteriores, porque quien intenta entrar en una casa por la 4ª planta no entrará. Por favor, utiliza las escaleras y tráguense la soberbia. Vamos a hablar ahora de la técnica de carga que tiene que ver con las estrellas. Si se acuerdan bien, hablaba al inicio de una técnica de meditación sobre la estrella polar, que es la que indica el norte. Ahora os voy a indicar algo que casi os va a permitir fabricar el equivalente de la estrella polar dentro de cualquier materia. Como siempre, se utiliza la misma botella, llenada a medias y bien tapada. Esto se hace solo durante unos momentos muy claros, que son los de la nueva luna, o sea, cuando la luna es negra. La exposición tiene que durar 6 horas. Hay que empezar justo después del momento en el cual, para ustedes, el día se ha acabado del todo. Hay que buscar un sitio en el cual no se vean ni luz de ciudad, ni luz de calle, ni luz de coche. No solo en el momento en el cual van, sino que estén seguros que durante por lo menos 6 horas no se van a ver. Tenéis que llevar con ustedes un espejo grande. Grande quiere decir que tenga como mínimo, como dimensión, 2 veces la altura de botella de ancho y 3 veces la altura de botella de largo. Ponerlo orientado en su dirección, en su dimensión más larga, este-oeste, y en la más pequeña, el ancho, en vez del largo, norte-sur. Poner la botella de pie en medio, simétrico, o sea, exactamente en el cruce de los 2 ejes de simetría del espejo. E iros rápidamente. Una vez puesto, levantarse e irse sin girarse nunca. Volver al cabo de 6 horas directamente, sin mirar de un lado ni del otro, sino que desde que empiezan a vislumbrar la presencia de la botella sobre el espejo, ir directamente hacia ella, taparla, como siempre, con la hoja de aluminio, llevarla a casa y utilizarla con muchísima moderación. En el caso del agua cargada con estrellas, aconsejo no beberla, sino de untárselos, o sea, tomarse una ducha, un baño, limpiarse muy bien, no usar muchísimo jabón porque la carga de desodorantes, de cosas destinadas a tapar nuestra realidad, son un poco destructivas en este campo. El agua es el mejor solvente y el que aconsejo para las abluciones rituales, pues una vez bien limpio, sin tener nada que apriete, aprisione o moleste o altere el comportamiento orgánico, pues coger unas gotas en la punta de los dedos y untarse la frente, la boca del estómago, si tenéis el valor, el sexo, las caderas, los pies, las axilas, y después lo que queda de agua en las manos, refregar una con la otra, y una vez hecho esto, sentarse, y si lo conseguís, no hacer absolutamente nada, nada. Si llegáis a no hacer absolutamente nada, o sea, ni mover una ceja, ni respirar, ni preocuparse de su ritmo, de su pinta, de su postura, de lo que significa o no significa, durante 5 segundos, los resultados que vais a tener, y que no tengo la gana de exponer ahora para no provocar unos intentos locos por parte de los frágiles que pueden escuchar estas cintas, les juro que vais a quedar absolutamente alucinados de los resultados que se pueden conseguir.
Antes de acabar, les ruego de que se relajen, olviden todo lo que he dicho y dentro de una hora intenten coger un papel y un bolígrafo y apuntar lo que buenamente sale de su corazón, sale y nace de su memoria anterior, las cosas que fluyen desde siempre del universo, de la memoria humana, eterna y absoluta.